Hola, soy Andrés Sokolov, periodista, cronista urbano y autor del proyecto Enciclopedia de Santiago. Mi lugar favorito de Santiago es el Cerro San Cristóbal. Mi comida típica chilena favorita es la cazuela de vacuno. Un fin de semana común, en general trabajo, pero si lo tengo libre, voy al Cerro Santa Lucía o a caminar por el centro de Santiago. De Rusia echo de menos mis amigos y mi familia. En 10 años más me veo recorriendo las calles de Santiago. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Te recibimos esta vez nosotros en nuestra casa, en esta manufactura chilena de algodón, sociedad anónima que se conoce como Machaza. La famosa Machaza. Famosa Machaza, que es esta estructura que tiene prácticamente 100 años. Aquí albergó la fábrica textil, una de las más grandes de Sudamérica, que funcionó hasta la década del 60, y hoy es la casa de CNN Chile, de Chilevisión y de TNT. Así que aquí, en este edificio además patrimonial, te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Matilde, por la invitación. Bueno, te invitamos porque nos genera mucha curiosidad conocer a una persona que es rusa, y que un ruso conozca mejor Santiago y nos muestre a los chilenos y a los santiaguinos todos los rincones de nuestra ciudad, y no solamente los rincones, y que cada uno de esos lugares lo haga atractivo. Y primero, ¿cómo te sientes después de 10 años de venir aquí a Chile? ¿Cómo te sientes de tener hoy un nombre, un libro, un canal de YouTube y un éxito que te haga además conocido, como para que te reconozcan en la calle, para que seas famoso aquí en Chile? Bueno, me siento un chileno más. ¿Ya? Porque ha pasado tiempo y fíjate, yo tengo 33 años, de los cuales 10 viví aquí en Santiago de Chile. Entonces es prácticamente un tercio de mi vida. ¿Sí? Y yo llegué siendo súper joven y tuve que reinventarme aquí en Santiago, partir desde cero, y ha sido un camino bastante largo, bastante difícil, pero aquí estamos porque a mí me encantan los retos. Toda mi vida está hecha de retos, y el simple hecho de que estamos aquí conversando contigo en la famosa Machaza, igual me parece increíble. André, tú llegaste acá sin saber hablar ni una gota de español. 3 palabras. Hola, chao, gracias. Excelente. Ya. ¿Y cómo llegaste a hablar chileno? Uf, me costó caleta. Bueno, me costó mucho. Aquí hay que aclarar que no hablo español, hablo chileno, sí, porque aprendí aquí en Chile. Por eso es la única versión del idioma que conozco, y yo no tengo ese talento para aprender idiomas. Que yo no le creo, pero es verdad. Y lo único que funcionó conmigo fue salir de mi zona de confort. Entonces empecé a buscar trabajo, y el único lugar que me contrató fue una tienda de ropa. Y trabajé 3 años como dependiente, y ahí aprendí, escuchando y repitiendo como niño, bueno, preguntando cosas. Una tienda grande en el Alto Las Condes. Sí, una tienda grande del Mall Alto Las Condes. ¿Y ahí esa fue tu escuela de idiomas? Sí, mi colegio, mi escuela de español. Bueno, y eso salir de la zona de confort, porque tú eres periodista, en Rusia conducías noticias, y tu primer trabajo acá entonces fue como dependiente, y luego cómo evolucionaste, cómo migraste a lo que haces ahora. Durante los primeros años en Chile, también con mi ex esposa, tuvimos nuestra propia agencia de comunicación en Rusia y trabajábamos a distancia. El equipo estaba ahí en el país, y nosotros solamente como hablamos con clientes clave y manejamos las cosas. Pero luego, tras separarnos, vendimos la agencia, y entonces yo entendí una cosa, que si quiero seguir viviendo aquí en Chile, si quiero volver a hacer lo mío, y lo mío siempre fue hacer contenido, ser periodista, entonces sí o sí tengo que aprender el idioma, porque ¿cómo puedo trabajar en Chile sin hablar español? Entonces, quizá, no sé, como todo lo tradicional no funciona conmigo. Quizás sea una persona demasiado vaga, no lo sé, pero las clases, libros, series, manuales
nunca funcionan. Y yo entendí que, bueno, lo único que me queda es salir de mi zona de confort, pero sin prácticamente hablar el idioma, ¿qué lugar de trabajo puede encontrar? No puede encontrar nada en comunicaciones, entonces salí a buscar pega en tiendas principalmente. Y así como conseguí ese trabajo, y ahí uno sí o sí tiene que hablar, porque tienes que comunicarte con tus jefes, con tus clientes, con tus colegas, y ahí sí, paso a paso, funciona. Ya, y la curiosidad siempre ha sido una característica tuya. Claro, bueno, si uno no es curioso, no puede ser periodista, es necesario, es esencial ser curioso. Ya, y tú nos muestras lugares que son propios de nosotros, pero yo quiero saber de dónde tú vienes y partir por tu ciudad, tu pueblo, que es un pueblo relativamente pequeño. Vi que tenía 200.000 habitantes. Sí, es una ciudad, para Rusia es una ciudad relativamente pequeña. ¿Cómo se llama? Rivnsk. Rivnsk. ¿Cómo es Rivnsk y hasta qué edad viviste ahí? Bueno, es una ciudad bastante pequeña, como ya dije, pero está al borde del famoso río Volga, que es el río más importante de Rusia. Una ciudad provincial, como provincia, y me costaba mucho siempre vivir ahí, siendo niño, porque hay muy poco movimiento en Rivnsk, pero al mismo tiempo ahí me enamoré de la televisión, porque cuando tenía 10 años tenía que hacer una tarea y hacer como un ensayo sobre alguna profesión, y me tocó hablar del periodismo. Entonces yo llamé a uno de los canales locales de televisión y pregunté si puedo venir para conversar, para hacer mi tarea, y me dijeron que sí, por favor, cualquier día. Y yo fui y me enamoré. Y me enamoré por completo, y yo decidí que ya, quiero ser periodista de televisión. A los 10 años. Sí, cuando tenía 10 años. Y también decidí que voy a estudiar en San Petersburgo. Ya, tus padres no tienen nada que ver con Nada que ver con eso. comunicación. Mis padres trabajan en una fábrica. Ajá. Entonces, para ellos es como fue un mundo completamente desconocido, y también una tremenda sorpresa, que ¿por qué nuestro hijo ahora quiere ser periodista de televisión? ¿Por qué? Pero a mí me encantó mucho, y bueno, yo creo que tú sabes que es como una enfermedad que no se puede curar. Si pisaste la televisión, ya no puedes olvidarlo nunca. ¿Tus padres siguen viviendo ahí? Sí, siguen viviendo en Rusia, en Rivnsk, en esa misma ciudad chiquitita. ¿Y tú has vuelto? Una sola vez, en 2021. ¿Y qué echas de menos de Rusia? De Rusia, mis amigos. Yo creo que eso, más Ya, que tus todo. padres, me imagino. Mis padres también, Sí. mi familia y mis amigos, mis seres queridos. ¿A qué edad te fuiste a San Petersburgo? Mira, yo tenía 16 años cuando me mudé a San Petersburgo solo para estudiar en la universidad, porque bueno, terminé mi colegio bastante temprano, egresé cuando tenía 16, y en mi ciudad, aunque existe una universidad, es una universidad técnica. Entonces no tiene carreras como periodismo, y sí o sí uno tiene que salir si quiere seguir con ese tipo de cosas. Y bueno, yo siempre desde chico me ha encantado San Petersburgo, entonces como te digo, decidí que voy a estudiar periodismo y lo voy a hacer en la Universidad de San Petersburgo. Ya lo sabía cuando tenía 10 años. Ya, esa determinación. ¿Cómo es San Petersburgo? Es una ciudad hermosa. Bueno, es una ciudad Increíble, imperial. imperial, es una muy buena palabra, es una ciudad muy imperial, la antigua capital de Rusia, del Imperio Ruso, y obviamente la planificación que tiene su casco histórico, la arquitectura, estos edificios enormes, neoclásicos, pero de 6, de 7, de 8 pisos, es una experiencia completamente distinta caminar por las calles de San Petersburgo, porque mira, aquí en Santiago también tenemos edificios antiguos en el casco histórico, pero ¿cuántos pisos tienen? ¿2 pisos, 3 pisos, 4 pisos como máximo? Si estamos hablando de estos edificios de inicios del siglo XX, y ahí la experiencia es otra. Y entonces, bueno, mi amor por lo urbano nació en mi ciudad natal, en Rivnsk, porque igual tiene un casco histórico que es como una pequeña perla, una joya,
Pero ¿De qué tiempo estamos hablando? del siglo XIX, Ajá. también inicios del siglo XX. Pero San Petersburgo, ahí sí, siempre me ha gustado callejear, caminar por sus calles, descubrir rincones nuevos. Es una ciudad muy grande y tiene de todo. Bueno, es muy rica, ¿no? Es muy rica. Sí. Porque si uno, o sea, es incomparable, no se puede hacer una comparación con Sudamérica ni con menos con Chile. Chile era la parte pobre del reino de España. Aquí no había oro, no había plata, éramos de verdad los más pobres. Por lo tanto, es muy difícil hacer una comparación. En cambio, Sí, estar en la son capital de un diseños imperio. diferentes, son realidades Claro. diferentes. Y después, bueno, y tú empezaste a trabajar además en San Petersburgo. Sí, bueno, igual me costó encontrar trabajo ahí porque sin tener contactos, sin conocer a nadie, al tener solo 16 años, ¿quién te va a contratar? Obviamente nadie. Pero yo empecé a trabajar como periodista cuando tenía 13. 13. Mi primera nota la publicaron en un diario local en Rybinsk cuando acaba de cumplir 13 años y me pagaron por esa nota. Por eso siempre digo que empecé a trabajar, que no fue como una práctica ni nada de eso. Empecé a escribir y me pagaban honorarios. Entonces ya llevo casi 20 años de experiencia laboral. Claro, exactamente. Y también me tocó trabajar un poquito en un canal de televisión local, haciendo reportajes para su noticiero. Entonces, cuando fui a San Petersburgo, ya tenía algo de experiencia. También con mis amigos armamos un canal de televisión en mi colegio, con noticieros cada mes de unos 15 minutos. Armamos un estudio con cámaras, con luces, con todo. Nos costó caleta, pero lo logramos, siempre peleando con el director, con los profes, pero lo hicimos también. Eso es un tremendo ejemplo para todos los que te están viendo y que vean que es posible con el deseo, con las ganas y con la determinación de hacer algo. Sí, completamente posible. Entonces, obviamente, lo primero que empecé a hacer en San Petersburgo es buscar trabajo, porque yo soy de una familia de clase media baja. Mis padres no tenían recursos para pagar mi carrera, por ejemplo, universitaria, y estudié solo gracias a la beca que gané. Pues sin eso, olvídalo. Y para poder vivir en San Petersburgo también necesitaba plata. De hecho, yo viví en un edificio muy lindo por fuera, pero horrible por dentro, en un departamento que podemos llamar conventillo, porque tenía 5 habitaciones y en cada habitación vivía una familia que no tenía ninguna relación entre sí. Y me arrendaba una pieza en un departamento de ese tipo, muy cerca de mi facultad, pero necesitaba lucas para seguir viviendo, para comer algo, entonces buscaba pega y no la encontraba porque, obvio, en todos los canales de televisión ahí en San Petersburgo me miraban así, pero ¿y quién eres? Y hice práctica en un canal regional y me fue bastante bien. Y recuerdo que cuando pregunté a la editora ejecutiva si me pueden contratar, no sé, a medio tiempo o algo así, ella me miró así y me dijo: ¿sabes, Andrei? Tus notas son bastante buenas, pero yo en tu edad no ganaba plata. Entonces, puedes hacer reportajes, pero no te voy a pagar. Claro, tú le pudiste decir, pero yo a mi edad ahora necesito ganar. Sí, como yo a tu edad no ganaba nada, pero yo le dije que, bueno, voy entonces a trabajar con tu competencia. Y me fui. Gran respuesta. Rebelde, muy rebelde. Y bueno, al terminar el primer año de la universidad, volví a mi ciudad para pasar un rato con mis padres y empecé a trabajar en un canal local para hacer mi portafolio. Trabajaba harto todos los días, hacía muchos reportajes y luego con ese portafolio volví a San Petersburgo para seguir estudiando y ahí sí logré encontrar un trabajo en un canal regional súper chico, pequeño, pero con rankings bastante buenos. Y eso fue mi como escuela profesional, siempre le digo, porque éramos tan pocos a cargo de 3 ediciones diarias de media hora.
Había que hacer de todo. De todo. A las 7 de la mañana, a las 7:30 de la tarde y a las 11 de la noche. Y éramos 4 periodistas, más 2 conductoras, editor ejecutivo, y eso, y dos productores. Bueno, Nos encargamos de todo. Imagínate hacer 3 reportajes diarios. gran escuela. Gran escuela, gran ¿Y escuela. cómo llegaste a la televisión nacional de Rusia? Igual ha sido un camino, porque trabajé un año en ese canal chiquitito y luego me invitaron a un canal un poco más grande. Lo acepté y ahí empecé a trabajar primero como corresponsal, luego como corresponsal especial. Me ha tocado de todo, igual temas súper profundos, temas políticos, y yo tenía en ese entonces como 18, luego 19 años, súper joven. Y luego sucedió una cosa bastante interesante, que al canal le dijeron que tenemos que cortar el presupuesto, que estamos gastando demasiado. Y entonces tomaron la decisión de despedir a todos los conductores, a todos los rostros que ganaban demasiado plata, y bueno, y buscar algún reemplazo, pero entre los suyos, entre su equipo. Y así yo pregunté, ¿y si puedo intentar? Y me dijeron, ¿y por qué no? Vamos a hacer un como tract, un ensayo. Lo grabamos y me dijeron que, ¿sabes, Andrei? Está bien. Vamos a probar. El 16 de abril vas a conducir tu primera edición. Estamos hablando del año 2019. No. Ay, no, ya 2009. estuve aquí. ¿Qué edad tenías tú? 2012. ¿Y tú tenías Entonces 19? yo tenía 19 años. Ya, y esa fue la primera vez que Sí, conduciste noticias. a las 9 de la noche pensé que voy a terminar bajo la mesa. Con tanta adrenalina, cuando escuché la cortina y entendí que ya tengo que hablar en 5 segundos. Quiero terminar bajo la mesa, por favor. Ya, y pasó. Todo pasó increíble. Muy bien. Y después te fuiste al Canal Nacional. Sí, tuve que trabajar como unos 3 meses así, una semana conduciendo noticias, otra semana trabajando como reportero. Y en ese momento me llegó una invitación a la televisión nacional, así como me dijeron que tenemos un concurso y si quieres participar, por favor. Y gané el concurso. Y así empecé a trabajar en la televisión nacional como conductor de noticias, y en ese entonces tenía 20 años. Pero no para todo el país, también hay que aclararlo. Regional. Solamente para su parte siempre me como norponiente. Norponiente, sí, pero que tenía un alcance para ¿qué cantidad de población? Bastante grande, yo creo que como la de Chile más o menos. Ya, es un canal regional. Ahora, Andrei, me llama la atención sobre todo ahora, pero ahora que conozco la historia de todo lo que te costó llegar hasta ese momento, todo lo que tú querías ser, periodista, conductor de noticias, todo lo que tuviste que trabajar, lo que además necesitaba el trabajo, ¿qué te llevó a irte? Es una historia bastante peculiar, porque, bueno, paralelamente con mi trabajo seguí estudiando. En Rusia se puede, porque aquí en Chile yo sé que sin diploma no te van a contratar, es imposible. En Rusia sí, porque lo primero que miren es tu talento y tus habilidades. Si tienes habilidades para ser reportero, te van a contratar. No importa qué papelito tienes o si no lo tienes, les da igual a tus jefes. Y también de colegas tenía a todo el mundo, médicos, abogados, profesores, pero que ejercían el periodismo al final. Y cuando egresé de la universidad en 2014, justo pasó todo eso con Ucrania, con Crimea, y empezaron a llamar al canal y decir qué cosas podemos contar, qué cosas no podemos. Entonces empezaron a presionar nuestra línea editorial, y aunque obviamente la televisión nacional siempre dependía del gobierno, siendo televisión nacional, un holding nacional, no nos tocaban antes. Pero a partir del 2014 sí empezaron a llamar y me sentí muy incómodo con eso.
y entendí que no quiero ser cómplice de esa situación porque no quiero mentir. Al final soy yo quien está en la televisión leyendo todas estas noticias, soy yo quien edita mis textos, entonces no lo voy a decir porque no estoy de acuerdo o porque sé que es una mentira. Entonces decidí que, bueno, tengo que salir. Obviamente mis compañeros me miraban, no me entendían. Me dijeron que Andrei, ¿qué estás haciendo? Tú eres tan joven, tienes todo tu camino por delante, ¿por qué ser tan rebelde? ¿Por qué hacer como esas cosas? Pero yo decidí que no puedo. Y no quiero y no puedo. Entonces, bueno, el tiempo te dio la razón, porque hace 4 años atrás comenzó la invasión al resto de Ucrania. Habría tenido que seguir bajo la misma línea de no poder informar lo que en realidad estaba pasando. Sí, ahora lo sabemos, pero imagínate, hace 10 años obviamente Claro. no lo sabía, lo sentía nomás. Entonces decidí renunciar, pero te juro, si alguien me hubiera dicho hace tan solo 10 años, en 2014, que iba a vivir en Chile y hacer contenido en castellano, yo habría pensado que esa persona estaba completamente loca. No le habría creído para nada y mira dónde estoy. Me imagino, además con un libro recién publicado. Además, en castellano. Entonces, Andrei, pero ¿qué pasa con la disidencia? O sea, ¿qué pasa con la disidencia en Rusia? ¿Qué pasa con un periodista que se queda en Rusia y que quiere ejercer libremente? es que quedan muy pocos periodistas que siguen viviendo en Rusia ejerciendo libremente su trabajo. La mayoría ya trabaja desde afuera. Porque bueno, si tú sigues en Rusia y trabajas en algún medio ruso, tú tienes que, de alguna manera, tienes que seguir esa línea general que es bastante clara. Que estamos salvando a Ucrania y obviamente no puedes decir nada en contra. Porque si lo vas a decir, vas a perder tu pega. ¿O lo vas a pasar peor? O pueden pasar cosas peores incluso. Te pueden declarar como agente extranjero y a muchos de mis colegas les ha pasado eso. Después de salir de Rusia, ¿nunca tuviste problemas por haberte ido de Rusia? No, por ahora. No, pero que hace 4 años, yo no sé, hasta los 30 años todavía te pueden reclutar, ¿no? Para el ejército. Depende. Sí, como yo creo que existe esa posibilidad. No, pero ya, ¿todavía? ¿Todavía? Todavía. ¿O hasta los 30 años? No, ahora ya no hay límite. No hay límite, ya, pero tú estás muy lejos de eso. Ahora, es un contenido bien distinto al que tú estabas acostumbrado a hacer, el que haces acá. Hay que dar un giro. Sí, pero mira, siempre me hago esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Soy periodista, soy youtuber, soy influencer? Aún me cuesta mantener como ese equilibrio, porque como me dijo más o menos hace 2 años Rodrigo Gendelman de Santiago Sí. Adicto, Andrei, tú estás haciendo televisión en YouTube. Y yo creo que es así, pero al mismo tiempo siempre busco como ese cambio, porque trabajar en YouTube y hacer contenido en YouTube tiene completamente como otra onda, porque ahí tú tienes que estar más cerca de tu público, tú tienes que ser más abierto y no de esa forma como muchas veces en la televisión, que se da de manera muy forzada o hasta teatral en algunas ocasiones, sino al revés, uno tiene que sacarse todas las máscaras. Y por eso en YouTube soy como... Eres periodista, pero eres tú también. Sí, como soy en YouTube, así soy en mi vida. Porque al final soy Andrei, una persona con sus convicciones y con sus ideales. Eso es lo más importante. Y claro que el contenido cambió, la forma de presentar ese contenido cambió, pero yo creo que si uno quiere tener éxito en YouTube, lo más importante es armar la comunidad. Porque para que esa comunidad exista, uno tiene que buscar su nicho. Claro. Es súper importante encontrar su nicho. Y yo cuando comencé mi canal en plena pandemia, no sabía de qué voy a hablar. Y al revisar YouTube,
me di cuenta de que la nicha de ciudad estaba vacía. Estaba vacío. Y entonces a mí siempre me ha gustado este tema. Desde chico, como te digo, que viví en una ciudad con un casco histórico precioso, me hacía esas preguntas. ¿Y por qué este edificio se ve así y otro edificio tiene un aspecto completamente diferente? ¿Cómo funcionan las ciudades, el tráfico? Como el urbanismo siempre estaba presente, digamos, en mi vida. Y entonces Santiago para mí fue amor a primera vista. Y contemos antes, dame un segundo antes, porque el paso de San Petersburgo a Chile tuvo una escala en Rusia, en China. Y sí y no. Mira, podría haber sido China en vez de Chile. Y volvamos a mi historia. Cuando renuncié a la televisión nacional con mi expareja, salimos del país, tomamos, digamos, un año sabático para hacer un viaje por el sudeste asiático y subimos de Singapur hasta China, visitando muchos países como Tailandia, Camboya, Laos, Vietnam. Y justo en este momento me llegó una oferta de trabajo por parte de la Televisión Nacional de China, porque tenía un compañero antiguo trabajando ahí, y me ofrecieron armar un programa sobre China, pero para su público ruso, porque ellos tienen muchos servicios. Funciona más o menos como BBC en Gran Bretaña. Tiene servicios en castellano, inglés, árabe, francés, español y también en ruso. Entonces no necesitaba hablar chino para trabajar ahí. Pero sí, efectivamente, choqué con la burocracia china. Siempre digo que es la peor del mundo porque perdimos muchísimo tiempo esperando papeles. Como 6 años más o menos, medio año. 6 meses, medio año. Y al final me negué. Y en ese momento pensamos, bueno, ¿y qué vamos a hacer entonces? Porque, ¿sabes? Ya empezamos a pensar en ese momento que, wow, vamos a vivir en otro país, como en otra cultura, quizás aprender algo de otro idioma. Y es una experiencia bastante interesante para la gente joven, más encima. Y ya decidimos que, bueno, ¿dónde podemos vivir esa experiencia si no vamos a China? Y ya habíamos viajado harto por Europa, por Asia, incluso conocemos un poco de África. Entonces decidimos que ya, vamos a Latinoamérica, un destino completamente exótico para nosotros. Pero ¿a dónde vamos? Y yo hice una investigación muy pequeña, muy corta, como de unos 2 o 3 días, y terminamos eligiendo entre Argentina, Brasil y Chile. Y optamos por Chile por un montón de razones, porque, bueno, por su geografía, por su clima, por su estabilidad económica, y sin saber prácticamente nada de Chile. Y decidimos que ya, vamos, una aventura, un nuevo reto. Compramos los pasajes y en 2 semanas nos fuimos. Febrero de 2016. Febrero de 2016. El 10 de febrero de 2016 pisamos por primera vez. Con estas 3 palabras que tú sabías Con esas decir. 3 palabras, la tierra nacional. Ya. Y para mí fue amor a primera vista. El centro de Santiago, me enamoré. Porque por fin encontré una ciudad distinta. Explícate más, porque yo todavía no entiendo que de San Petersburgo te hayas enamorado de Santiago. Claro, porque mira, todas las ciudades europeas obviamente tienen su código cultural, una larga historia, un largo background, al igual que las ciudades asiáticas, que las ciudades africanas. Las ciudades latinoamericanas aún no conocía. Y empezar a caminar por Santiago, por su casco histórico, que es una tremenda sopa arquitectónica, donde se mezclan épocas y estilos, una ciudad ecléctica, pero, ¿sabes? Con esa mezcla, sí, pero esa mezcla en muchas ocasiones se da de manera muy armónica. Caminar por la Plaza Montvaras, caminar por la calle Bandera, por las galerías del centro, que son atajos entre sus partes, el Palacio de la Moneda, con esos emblemáticos edificios del barrio cívico tan altos, que contraste, ¿sí?, con ese palacio colonial de Joaquín Toesca. Y el Cerro San Cristóbal, el Cerro Santa Lucía, la ciudad llena de cerros, porque tenemos 26 cerros isla y cada cerro es un mirador natural. Cada cerro
puede ser un parque. Y bueno, el Cerro Santa Lucía es un parque, el Cerro San Cristóbal es un parque. De hecho, el Parque Metropolitano no es solo el Cerro San Cristóbal, son 6 cerros los que lo forman. Yo el creo Cerro que Calán ahora también. prácticamente no hay ninguno de los televidentes santiaguinos que esté viendo esto que sepa eso. ¿En serio? Continúa. Bueno, igual me he notado. Y yo como salí a callejear, a caminar, muchas veces sin ningún norte, solamente para conocer la ciudad, descubriendo sus barrios, sus rincones secretos. Y yo entendí que me gusta tanto que me quiero quedar. Porque la idea era vivir... ¿Y eso te pasó al cuánto tiempo de haber llegado? Yo creo que en un mes ya tomamos la decisión que nos vamos a quedar, porque la idea era vivir un cierto tiempo, medio año como máximo, porque como turista puedes estar 90 días, un periodo que puedes prolongar por 90 días más y ya, pues listo. Entonces nosotros contamos 90, bueno, 180 días, medio año, está bien. Arrendamos nuestro primer departamento por medio año y luego, no sé, ir a otro país a seguir viajando, qué sé yo. Pero tras nuestro primer mes, ya decidimos que esa ciudad es maravillosa. Nos gustaría vivir más tiempo, entender más cosas, viajar por el país también, y decidimos que ya, nos quedamos. Y hacemos nuestros papeles. Así hicimos nuestros papeles. Ya, ¿y tu primer trabajo acá cuál fue? En Zara. En Zara. Ya, Vendiendo ropa, pero en ese entonces trabajábamos a distancia, porque como te comenté, teníamos nuestra propia agencia de comunicaciones en Rusia. Ya, y en pandemia surge esta idea de dedicarte. Sí, porque yo soy de esas personas que no pueden no hacer nada, entonces siempre necesito mantenerme ocupado. Entonces, cuando empezó la pandemia y me encontré solo en mi casa, entendí que ya necesito hacer algo, por favor, necesito hacer algo. Y empecé a estudiar la cuestión y entendí que el nicho del urbanismo de la ciudad estaba completamente vacío en YouTube y decidí que ya, es mi oportunidad. Voy a hacer algo y aproveché estas franjas deportivas que no sé si te acordáis, teníamos para salir desde las 7 hasta las 9 de la mañana, si no me equivoco, para grabar mis primeros videos. Así partiste. Y así partí. Ahora, se nota un amor genuino, o sea, porque tú lo transmites en cada uno de los capítulos en el canal de YouTube. Los chilenos no tenemos ese mismo cariño por nuestra ciudad, o los santiaguinos más bien. Tú te enamoraste de Santiago. ¿Qué pasó con los santiaguinos? ¿Qué pasó con los santiaguinos? Mira, yo creo que es una pregunta bien profunda, porque eso tiene mucho que ver con el contexto histórico, social, cultural también, y podemos hablar horas de este tema, pero voy a mencionar una sola cosa. Mira, incluso yo creo que los santiaguinos, en su mayoría, no tienen ese hábito de salir y pasan mucho tiempo en sus casas. Y si vamos a comparar en ese sentido Santiago y Chile en general con otros países, incluso de la región, por ejemplo con Argentina, la diferencia es abismante. Porque un argentino, si quiere pasar un lindo rato, encontrarse con amigos, ¿a dónde va? A un parque. Y un santiaguino va a un mall. ¿Y eso es porque no tenemos parques o no tenemos la cultura? Yo creo que no tenemos la cultura, que aún nos cuesta eso, pero, ¿sabes? Las cosas se están cambiando, ya se notan los cambios. Cada vez más personas salen de sus casas a recorrer Santiago, a recorrer otros barrios, para ir al parque, pero aún hace falta. Y eso, porque también en Santiago en el último tiempo, y coincide con tu llegada en la última década, los santiaguinos sentimos que la ciudad se volvió cada vez más insegura. ¿Cuál es tu percepción respecto a la seguridad? Mira, yo no la encuentro insegura para nada, porque, bueno, tuve la suerte de visitar 26 países. He estado en más de 50 ciudades y después de toda esa experiencia creo que Santiago es una ciudad bastante segura.
he visitado todas las comunas del Gran Santiago, no de la región metropolitana del Gran Santiago. He andado solo en La Pintana, en Cerro Navia, en Lo Espejo, no me ha pasado nada. Eso no significa que no existe la delincuencia, por supuesto que sí, pero al menos ese miedo de salir como a recorrer el barrio Yungay me parece extraño, porque el barrio Yungay tiene tantas cosas para ofrecer, tanta gastronomía, tantos museos, tanta cultura. La Plaza Yungay con el monumento al roto chileno, su particular arquitectura, una mezcla entre casas coloniales y casas afrancesadas, digamos, de inicios del siglo XX, muchos árboles, mucha sombra, un espacio, una quinta esencia de lo que es Santiago, de lo que es Chile, es el barrio Yungay. Y la gente tiene miedo a ese barrio, lo que a mí me parece increíble. Bueno, vamos a hacer una pausa, Andrei, y vamos a seguir conversando porque, claro, en este recorrido también te han pasado cosas, pero como le podrían pasar a cualquier santiaguino. Así que vamos a hacer una pausa, un alto aquí en CNN Íntimo para seguir conversando con Andrei Sokolov, periodista, creador de contenidos, youtuber. Seguimos hablando con él. Estamos de regreso en CNN Íntimo junto a Andrei Sokolov desde este espacio de Machaza, edificio patrimonial que alberga CNN Chile. Andrei, bueno, tú me decías que no te habías sentido inseguro en Santiago, o no más que en una capital de un país grande. ¿A qué lo atribuyes? ¿A que nosotros tenemos una percepción distinta? ¿A que tú tienes menos prejuicios? ¿A que un extranjero puede despertar a lo mejor, bueno, más o menos sospecha? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que bueno, las cosas feas pasan en todas partes. En cualquier ciudad del mundo te puede pasar algo horrible. Por ejemplo, yo tengo no un amigo, pero un ex colega que ahora vive en Francia y trabaja como fotógrafo profesional y le robaron su cámara que cuesta algo como $3.000 en pleno centro de París. Y fue un asalto, en plena luz del día. Entonces, si ahí pasan esas cosas, obviamente que en Santiago, donde vivimos en el contexto latinoamericano, también te puede pasar algo, pero en general yo siento que Santiago es una ciudad segura. Y me ha tocado caminar en muchas partes, en muchas comunas, y yo siento que estamos estigmatizando la periferia de Santiago, porque muchas veces escucho que La Pintana, por ejemplo, es la comuna más insegura, más fea, horrible, ahí pasan cosas, si vas a La Pintana te van a, no sé, te van a matar en la primera esquina que vas a pisar, y no es así, porque fíjate, en La Pintana hay mucha gente de esfuerzo, mucha gente trabajadora, que vive en sus barrios. Esos barrios también son bonitos. Por ejemplo, la Villa Gabriela en La Pintana es un barrio muy lindo. Tiene plazas, tiene espacios para hacer deporte, tiene juegos infantiles, también árboles, sombra. Es bonito el espacio. También Lo Espejo tiene sus espacios bonitos. Tiene casas que no tienen nada que envidiar a Ñuñoa. Tiene calles bien arregladas y la gente no te mira mal en la calle. Por supuesto, hay barrios o poblaciones complicadas, por ejemplo, Lo Castillo, o sea, el Castillo. Bueno, igual me parece interesante que Lo Castillo en Vitacura, que es el barrio más top de Santiago, y El Castillo en La Pintana, que se supone que es el lugar más peligroso, y tienen prácticamente el mismo nombre. O la población Santo Tomás, el famoso barrio chino de Lo Espejo. Son sectores complicados, pero eso no significa que todas las comunas del sector sur o del sector norte son así. No es verdad. Entonces, si no vas a meterte en estos lugares peligrosos, es muy poco probable que te vaya a pasar algo. Así que si yo voy a caminar por Espejo Viejo, en Lo Espejo, si voy al campus Antumapu, en La Pintana, que es un santuario de la arquitectura moderna, un lugar increíble que creo que cualquier persona al menos una vez en su vida tiene que visitar y conocer. Si uno va
no sé, a esos espacios dentro de estas comunas no le va a pasar nada. Es muy poco probable. Ya, tú has recorrido todo Santiago, las comunas del Gran Santiago. Una de las cosas de las que no nos enorgullecemos es de la segregación social. ¿Cómo ves tú? Porque en Santiago tenemos comunas que viven con un estándar de vida europeo y africano en la misma ciudad. No diría africano. Incluso las comunas más pobres de Santiago tienen un estándar de vida bastante, no puedo decir alto, pero digno. no se puede comprobar con lo que se vive en África o incluso en otros países de Latinoamérica. Sí. Es un estándar mucho más alto. Por ejemplo, en La Pintana pasan buses eléctricos. En La Pintana hay infraestructura, se construyen parques, se construye metro. El metro es una herramienta de justicia urbana aquí en Santiago. Y fíjate, ahora el presidente Gabriel Boric acaba de anunciar la línea 10, que por fin va a conectar Lo Espejo con el resto de la ciudad. Y eso no pasa en muchos países de Latinoamérica, eso no pasa en países africanos, en países asiáticos tampoco. Entonces, aquí en algo hemos avanzado. Pero no podemos decir que está bien, ahora estamos contentos. Por supuesto que no. Hay que seguir. Porque alguien que vive en Vitacura, la dehesa, no conoce Lo Prado, no conoce Lo Espejo, y alguien que vive en Lo Espejo raramente va a poder ir a Vitacura, Lo Barnechea y sentirse, digamos, cómodo. Eso es bastante triste. Es bastante triste, y yo creo que aquí tenemos que pensar en varias cosas. Primero, esa lógica, Santiago vive bajo esa lógica comunal, y por eso es una ciudad muy fragmentada. Por ejemplo, muchas veces he escuchado, si no está en mi comuna, ¿por qué debería ir? ¿Por qué voy al Parque Araucano si está en Las Condes? ¿Por qué voy al Cerro San Cristóbal si está en Providencia? Y eso me parece horrible e injusto porque, por ejemplo, el propio Parque Metropolitano, que es el Cerro San Cristóbal, se administra desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Es un espacio abierto para todos los santiaguinos. Es un espacio increíble de talla mundial. Y tenemos que incentivar esa movilidad social porque además tenemos uno de los mejores sistemas de transporte público a nivel mundial. Y por eso no me compro ese argumento de que, no sé, el Cerro San Cristóbal está en el barrio alto, por eso no voy. ¿Y en los distintos barrios tú has visto que hay espacios verdes, aunque no se ocupen? Sí, por supuesto. En el sector oriente hay muchos espacios verdes que no se ocupan. ¿Y en el sector sur? Hay muy pocos espacios verdes y la gente necesita más. Pero son cosas igual que se están cambiando, porque ahora mismo se está construyendo el Parque La Platina, por ejemplo, en La Pintana, que no solo va a servir a los vecinos de La Pintana, también de La Granja, también de Cerrillos, si no me equivoco, de Puente Alto también. Entonces será uno de los parques más grandes de la capital, con una laguna navegable, con mucha infraestructura, y al igual que construir metro es hacer justicia urbana. Entonces, y el Parque Mapocho Río, en las comunas de Cerro Navia y Quinta Normal, tiene muchas cosas que el Parque Araucano, por ejemplo, no tiene. Así que es un parque de estándar alto, de estándar europeo, y ¿dónde está? Está en una de las zonas más vulnerables de Santiago. Entonces, en algo sí estamos avanzando. Entonces, no tenemos que perder este rumbo, porque la idea es seguir construyendo la infraestructura urbana del mismo estándar en todas las partes de la ciudad. Otra cosa que me llama la atención y que tú lo has mostrado también en tu canal de YouTube es la recuperación del centro de Santiago, que tiene que ver con, bueno, desde economía hasta una valoración de los edificios patrimoniales distintos. Nosotros hace 20, 30 años, un edificio patrimonial, en vez de restaurarlo, lo botábamos y construíamos ahí un edificio moderno. Hoy día se están restaurando. Hay veces en que no se puede restaurar el edificio completo, pero se mantiene la fachada y se hace una estructura moderna interior. ¿Cómo estás viendo este
¿podemos hablar de que se está recuperando el centro de Santiago, sobre todo después del estallido social? ¿Cómo estás viendo tú el centro de Santiago, que es un centro donde también muy pocos santiaguinos visitan habitualmente? Una muy buena pregunta. Y el centro de Santiago, hay que entenderlo, es el rostro del país. Es nuestra tarjeta de visita. Lo visitan muchos turistas europeos y lo que pasa es que en Europa existe un concepto que la parte más bonita, más arreglada de Más una cara. ciudad es su centro. Entonces, cuando van al centro de Santiago y lo ven así como está, dicen que qué triste. Entonces, si el centro de Santiago se ve así, ¿cómo se ven sus periferias? ¿Cómo se ven otros sectores de esta ciudad? Entonces, la imagen que captan es completamente errónea. Siempre comparan Santiago con Buenos Aires, donde la parte central es súper bonita, arreglada, limpia. He escuchado en varias ocasiones cuando la gente decía, yo leí que la economía chilena es súper como avanzada, que es el país más avanzado de Latinoamérica, y por qué lo veo por qué su capital está tan destruida, y el país como Argentina, que no vive su mejor momento, que pasa por una crisis bastante grave, su capital no tiene nada que envidiar a las capitales europeas. Algo no cuadra. Y lo escucho constantemente. Entonces, aquí hay que entender que un turista hoy es turista y mañana es inversionista. Mañana va a invertir, mañana porque tiene algún negocio, porque quiere traer algún producto. Y no podemos mostrar nuestro país en nuestra capital así tal cual, porque el casco histórico se ve horrible y hay que considerar, hay que tener en cuenta que desde el estallido social ya ha pasado tiempo, más de 6 años. Claro, no puede ser esa la excusa. No puede ser la excusa. Tenemos que buscar formas, herramientas para intervenir el centro de Santiago y recuperarlo. Ahora, otro tema súper relevante, ¿qué es patrimonio? Yo creo que es una pregunta que aún nos cuesta responder. Pero, por ejemplo, este proyecto del eje Providencia, el eje Alameda, ¿está cambiando o va a contribuir a este cambio? Por supuesto. Los que construyeron el MUT en Tobalaba, compraron el edificio de Enel y van a crear también un espacio urbano en ese sector. Se han recuperado palacios que yo no sabía que existían en Santiago. Eso viene ocurriendo en los últimos 2-3 años. Efectivamente, estamos viendo, creo yo, un cambio de paradigma. Porque, bueno, para dar un ejemplo, el Palacio del Dunate, que se quemó hace muchos años y ahora está en la etapa final de su recuperación, lo que me llamó la atención, primero, es que mantuvieron su fachada. Y bueno, podemos decir que el Palacio del Dunate es parte de la zona típica, entonces el Consejo de Monumentos Nacionales les obligó a mantenerla. Sí, pero también respetaron su volumetría. Eso es otra cosa. Claro. Ese edificio nuevo que está detrás de esta cáscara tiene prácticamente las mismas proporciones que el edificio original. No le agregaron pisos, por ejemplo. Sigue teniendo 2 pisos. Y eso sí es increíble. Es un gran ejemplo de cómo estamos cambiando nuestra visión de ciudad, nuestra visión del patrimonio. Pero ¿por qué dije que aún nos cuesta responder a la pregunta ¿qué es patrimonio? Porque me parece bastante interesante la historia de toda esa arquitectura afrancesada del casco histórico, porque en Europa esa arquitectura se desarrolló a lo largo de muchos siglos y fue un proceso bastante que podemos rastrear, porque estamos hablando de una evolución histórica y cultural que se fue formando durante siglos. En cambio, aquí en Santiago fue copiada e implementada así de fácil, en un instante. ¿Por qué? Porque estaba muy de moda construir en ese estilo afrancesado en la segunda mitad del siglo XIX, a inicios del siglo XX, en todo el mundo prácticamente. Y por eso muchas de estas casonas afrancesadas no se construían por necesidad, sino por moda. Entonces son
copias instantáneas que se hacen en un periodo histórico en que Chile tenía un auge económico. Muchos de los palacios vienen de familias que tenían minas de salitre en el norte, y se construyó esto muy rápido y también muy rápido se abandonó. Claro, ¿y por qué pasó eso? Porque primero en esa época Chile vivió una tremenda escasez de arquitectos y los mandantes tampoco habían estudiado historia de la arquitectura, y por eso tenemos estas casas eclécticas, porque se construían por catálogo y sin saber la historia y el verdadero significado de todas estas cosas. Muchas veces se hacía sin criterio. Por ejemplo, no sé, voy a pedir ventanas Art Nouveau, columnas neoclásicas, medallones rococó, qué sé yo. Y se decoraban rico las casas, pero muchas veces se ahorraba lo posible en sus estructuras. Y imagínate que con el paso del tiempo sabemos que la moda cambia rápido. Entonces, en unos años se pusieron de moda estas casas chalet, el concepto de ciudad-jardín, además, obviamente, la migración campo-ciudad, y las familias empezaron a abandonar sus mansiones afrancesadas y a mudarse. Y además, con el tiempo, mantener esas estructuras se volvió demasiado caro. Entonces, las mismas familias que antes presumían de su casa afrancesada, 30, 40 años después la arrendaban por pieza, convertían en bodega o incluso vendían para albergar locales comerciales o talleres automotrices. Y de hecho esta historia se repite porque ahora no sabemos qué hacer con estas obsoletas mansiones de lo curro. Muchas están vacías y cuesta muchísimo remodelarlas o venderlas porque ya no está de moda vivir como en ese concepto. Y entonces, si ni siquiera estas familias, antiguos dueños de estas casas, les tenían cariño, ¿qué le podemos pedir a los demás? Pero hoy día se están recuperando. Están recuperando, sí, pero ¿por qué nos cuesta? Justamente por eso, porque para muchas personas estas casas no son patrimonio. Claro, claro que sí. Y por eso tenemos que por fin responder a esta pregunta. Si me vas a preguntar a mí, yo creo que sí son patrimonio. ¿Por qué? Porque representan una época relevante e importante en la historia de Chile. Y son casas, a pesar de ser eclécticas y a pesar de tener algunas fallas quizás constructivas, son casas que tienen más de 100 años y son un fiel reflejo de sus épocas. Entonces, por eso estamos obligados, de hecho, a mantener esa parte de historia para que nuestros hijos, nuestros nietos también puedan conocerla. Bueno, y es una historia que tú además investigas mucho para presentarlas en los capítulos que desarrollas, porque no solamente muestras la casa, sino que muestras el contexto en el que nació esa casa, quienes la habitaron en un principio y cuál fue la historia que fue recorriendo hasta llegar al momento en que tú la visitas. Ahora, todo esto está contenido en el libro que acabas de sacar de esta Enciclopedia de Santiago, que tiene ya 3 ediciones. 2 ediciones, pero ahora vamos a sacar una tercera. Una tercera edición. La segunda está ya prácticamente agotada. Y que va a tener probablemente un segundo volumen, porque te quedó mucho material. Sí. Andrei, entonces, este amor a primera vista es un amor duradero. Muy duradero. Sí. Ojalá para siempre. ¿Elegiste Santiago para sí, me quedé. Chile para vivir? Sí. Aquí va a ser... Es mi casa, es mi hogar. Bueno, te queremos agradecer sobre todo que nos muestres a los chilenos y a los santiaguinos las maravillas, la belleza que nos rodea, porque tú cada capítulo dices, no se olviden de mirar la belleza que los rodea. Sí, la belleza que los rodea es sumamente importante, porque cada sector de Santiago tiene lugares bellos, y lo de que Santiago es lindo solo desde Plaza Italia hacia arriba es la mentira más grande que existe. ¿Y qué hacemos con las poblaciones de Independencia, incluso de Luciano Kubitschek? ¿Y qué hacemos con el ya mencionado Campus Antumapu en La Pintana? ¿Y qué hacemos con el Parque La Bandera? ¿Qué hacemos con estas plazoletas de Cerro Navia y el Parque Mapocho Río que acaban de construir? ¿Qué hacemos con el Cerro Santa Lucía en nuestro casco histórico?
y puedo seguir. Entonces, tenemos que vivir Santiago y para vivirlo tenemos que conocerlo. Y para conocerlo tenemos que salir a la calle. Porque, bueno, aunque ya parece cliché esa frase, que uno no puede amar lo que no conoce, pero es una tremenda verdad. Yo siempre digo que lo único que necesita Santiago es un poco de amor. Y muchas veces me tratan de imbécil diciéndome que Andrés, Santiago, lo que necesita Santiago es plata. Y yo discrepo. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos un tremendo ejemplo que es Estación Central. Hubo inversión, por supuesto, pero no en la ciudad. La ciudad quedó sacrificada en Estación Central. Entonces, sí, podemos invertir plata, pero no necesariamente nos va a gustar el resultado. Las cosas, si se hacen con amor, si uno al invertir, al intervenir la ciudad, lo hace con amor, eso es otra cosa. Así nacen espacios como el Mercado Urbano Tobalaba, por ejemplo, y ahora van a intervenir la Bolsa de Santiago en el Paseo Bandera. Y eso es lo que marca la diferencia. Entonces, si hacemos las cosas con amor, si le tenemos cariño a esa increíble ciudad, y Santiago es una ciudad increíble, quizás mal gestionada, quizás mal administrada, mal querida, pero fea, no es. No, y cada capítulo tuyo es una invitación, porque verdaderamente cada capítulo a uno le dan ganas de conocer ese espacio que, por más santiaguino que uno sea, no conoce. Andrei Sokolov, muchísimas gracias por estar con nosotros, esta vez en nuestra casa. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre, los dejamos invitados a que nos visiten en todas nuestras plataformas y los espero en un nuevo capítulo. Muchísimas gracias.